David. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar un día más en estas pláticas de Exnutrien, pláticas informales sobre el acuario plantado. Y bueno, hoy es la primer plática del año después de que tuvimos ya tres fines de semana de descanso. Regresamos a la difusión, la cuestión científica, a apoyar a todos y a cada uno de ustedes con el tema de hoy que va enfocado a la alimentación de los peces en general basados en papilla. Les voy a dar realmente una introducción al ponente que tenemos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Arnaldo Díaz del Cueto. Es un cubano mexicano, más mexicano que cubano, Las dos debo cosas. pensar yo, porque ya radica aquí en México y se dedica exclusivamente pues a la mejora de los alimentos, a la crianza de algunas especies que son guppies escalares, entre algunos otros. Y bueno, tengo una semblanza de vida aquí cortita. Nuestro acompañante, nuestro invitado es graduado de licenciado en Geografía Socioeconómica de la Universidad de La Habana. Tiene un grado como docente en profesor titular y su grado científico es doctor en Ciencias Sociales. Nació en 1951. Actualmente es profesional de la acuariofilia de tiempo completo. Tiene más de 40 años de experiencia en la actividad. Productor activo, ha impartido pláticas y cursos de capacitación en diferentes eventos nacionales y en los internacionales también. Ha estado con nosotros en Grupo Expo Acuario y en las ponencias y conferencias que hemos tenido. Tiene escritos especializados que abarcan desde temas de reproducción de peces, genética, marketing de la acuariofilia, elaboración de alimentos para peces y más recientemente sobre el color de los ornamentales. Eso es muy importante porque muchos buscamos mejorar las coloraciones de nuestros peces. Aquí él es el mero bueno. Tiene preparados más de 10 actividades de capacitación para acuaristas. Actualmente publica en su página sobre el tema Pensamiento acuariófilo del nuevo tipo. Actualmente investiga temas como sustratos para plantados, reproducción de anélidos, pigmentos naturales en su unidad de reproducción Aqualis Piscis y trabaja en el proyecto de fundación de la Escuela Cubana de Acuariofilia. Como pueden ver, es un gran personaje, es un maestro, amigo, compañero y colega en lo cual nos hemos sentado a platicar y hemos tenido pláticas largas, cortas, pocas pláticas, pero largas de todo lo que ha hecho sobre sus proyectos. Quiero agradecer que todos hayan ingresado y disfruten de su plática. Desde este momento, pues, las palabras y el audio es directamente propio de nuestro compañero Arnold. Entonces, gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Yo Adelante. quiero compartir la pantalla, no sé si la verán. Yo te la, Él inhabilitó la función de compartir pantalla. te la voy a Eso es asignar. lo que me hace falta. No te preocupes. Que me la habilite para irme guiando. Entonces, te voy a poner aquí que tú eres el host para que automáticamente tú vas a ser el responsable. Ahora ya eres el responsable de la ponencia. Va a Está haber bien. gente que va a ir entrando y te van a aparecer unos Sí, letreritos, entonces vas a tener que irlos agregando. eso no es problema. Perfecto, listo. La ponencia es totalmente tuya. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Adelante. Saludos, Raúl dice saludos a Sí, y Arnaldo. ahí que me van entrando la gente ya. Perfecto. Ahora déjame organizar un poco. Ya, ahí. Claro. Bueno, ¿cuál es el tema principal? El título del trabajo, tú lo ves bien y los demás lo ven. Sí, ahorita lo que estoy viendo es tu pantallita. Y ahora no la ven. Ahora sí ya, ahí perfecto. Ya, está ahí, ya. Ese es el título de la plática de hoy y
yo les puse un pensamiento de un escritor indio que, que se aviene muy bien a los objetivos que perseguimos con esta plática, que dice: el éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas. Este es el primer mensaje de la plática. O sea, ¿qué necesito yo de los participantes? Que abran la mente 100%, que vean, que oigan lo que yo les digo y que lo valoren con carácter crítico. Y después, al final de la plática, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, no sé, cuando sea, cuando concluya, pues que los participantes tomen decisiones sobre la aplicación de las ideas que se van a valorar hoy en día. Yo voy a utilizar la pantalla para irme orientando en lo que vamos a hacer. Bueno, toda actividad tiene un objetivo. Y yo quería dejar dejar plasmado el, el objetivo de esta actividad. Fíjense que dice: objetivo que perseguimos. La presente plática pretende proveer las razones que favorezcan los necesarios cambios en una cultura nutricional de los peces. O sea, hoy con este tema de la alimentación de los peces, el objetivo es más amplio, porque no solamente se limita a que tenemos nuestra mente que abrirla a los cambios en la nutrición de los peces, sino provocar cambios en la cultura de la acuariofilia en México, que hace, cada vez que me salga un admitir aquí, le doy a admitir no, que es uno más en el grupo. Está bien. Es uno Entonces, más, así que puedes admitirlo. sí, yo le voy dando a admitir ahí y va cayendo. Entonces, ¿cuál es el primer tema? Se demora en subir. Déjame ver por qué. Ya. El objetivo, ya. El primer tema que yo quería tocar es alimentar y nutrir. Son sinónimos. Entonces, yo les pido a los que están participando que si tienen algún criterio, pues me lo viertan. Y si tienen alguna duda, me lo viertan antes de yo poner los criterios míos. Si no, yo pongo los míos y sobre lo que yo hablo, pues podemos entonces continuar la conversación. ¿Hay algún Muchachos, criterio? ahora sí díganme, el maestro pregunta, ¿son sinónimos realmente alimentar y nutrir? Por favor, esto es interactivo. Siéntanse con toda la libertad de responder, ¿eh? Sí, y no importa, no importa si no compartimos el mismo criterio, no importa. Eso es importante, que cada cual tenga su opinión y que su nivel de conocimiento está a determinado lugar. Y si no, pues yo continúo con la información. ¿Está bien? Bueno, en la medida que vayamos transcurriendo, pues que aparezcan las preguntas, nosotros las contestamos. Bien, ¿cuál es el concepto de alimentar? Lo esencial en el concepto de alimentar es que eso es una relación de acción entre el acuarista y los peces. Yo pongo aquí peces, pero es en general con los organismos vivos de un acuario. Lo mismo son las plantas, porque las plantas también se alimentan, que son las plantas, que son los peces, que son crustáceos, que sean los que sean. Son organismos vivos y alimentar es la relación entre el acuarista y esos organismos vivos que están en un acuario o en un estanque, en algo
en lo que nosotros controlamos su proceso de vida. Hasta ahí llega la esencia de alimentar, o sea, es proporcionar alimento a los organismos vivos. Ahora, viene otro concepto que es importante, nutrir. Ya nutrir cambia el concepto aquí un poquito, porque ahí lo tengo escrito que dice nutrir es el proceso a nivel celular del organismo de los peces, donde parte del alimento que nosotros le damos es asimilado por las células del organismo. ¿A dónde nos conduce esta idea? Primero, nos está diciendo que cuando hablemos de nutrición y de nutrir nuestros peces, estamos hablando de un proceso que nosotros no lo vemos, porque no tenemos las condiciones para ver cómo una célula adquiere su nutriente para poder desarrollar sus funciones biológicas. ¿Qué vemos nosotros como resultado de esa nutrición? Vemos más color, vemos ritmos de crecimiento más rápidos, vemos fecundidad más alta, vemos índice de natalidad más alto en los peces. Eso es resultado de lo que nosotros podemos comprobar. Pero conceptualmente, nuestra mente tiene que ir pensando en que vamos a hablar de un proceso que no vemos, que sabemos que existe y que está ocurriendo, pero que no lo vemos, que es la nutrición. Yo en cada cuadro o en cada diapositiva que sea necesario, voy a resumir la idea central de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuál es la mentalidad que pretendemos lograr en los acuaristas? Que el acuarista no piense en alimentar, que el acuarista piense en favorecer los procesos de asimilación de los nutrientes a nivel celular. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros pensamos en favorecer la asimilación de los nutrientes a nivel celular, estamos actuando en algo para hacer y lograr algo que no vemos, pero que después los resultados sí los vamos a ver. Entonces quiere decir que la mente del acuarista tiene que cambiar. O sea, cuando nosotros demos alimento a los peces, lo que tenemos que pensar es, esto que yo les estoy dando favorece que las células adquieran los nutrientes que necesitan. Tenemos que hacernos esa pregunta. Y ya ese punto de partida, ya implica un cambio importante en la mentalidad de los acuaristas respecto a la alimentación de nuestros organismos vivos. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguien no entiende lo que quiero decir? Mira, ¿O se asimila? aquí hay 3 opiniones en el chat. Dice Arturo José, Sí, dice, me ahí lo vi. parece que no es lo mismo alimentar que nutrir. Ahí Joel mismo. García dice, alimentar es comer, pero no necesariamente nutre. Campus Elite menciona, para mí no son sinónimos, ya que nutrir para mí es dar lo necesario. Y Raúl Juárez menciona ahí algo todavía un poquito más pulido, dice, nutrir es satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo. Ajá. Entonces, estamos de acuerdo, porque lo más completico que es satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo, ¿por dónde se satisfacen esas necesidades fisiológicas? Que es lo que quiero hacer énfasis. A nivel celular. O sea, eso ocurre a nivel celular, a nivel de células en el organismo. Por eso no pueden ser sinónimos esos dos elementos. Y lo que dicen es cierto, no pueden ser sinónimos, ya que nutrir para mí es dar lo necesario.
Ajá. No tanto dar lo necesario, a ver si entiendo, o como yo lo interpreto, no es tanto dar lo necesario como que las células aprovechen del alimento que le doy los nutrientes que les hacen falta. Eso sí es ¿Por muy qué? importante. Así es, porque realmente tú puedes estar dando el mejor alimento, El pero mejor quizás alimento. la célula no lo está tomando por las condiciones en las que se encuentra. Y aunque Así estés mismo dándole lo mejor, si las condiciones no son adecuadas, no se va a nutrir. no se da. Incluso en el transcurso de la plática, ustedes verán qué interrelación existe entre diferentes elementos que cuando hay uno que no lo cumplimos, ya el proceso de asimilación de los nutrientes por la célula no se ejecuta. Y entonces le estamos dando un alimento X, para no mencionar marca, y el organismo no puede asimilar los posibles nutrientes de ese alimento porque le falta otro componente que es necesario. Por eso, Excelente, dime. excelente, les digo, porque esto es sumamente importante y estamos Sí, hablando a nivel celular, ¿eh? Y como bien lo dijo el sí, maestro, no solamente es a un pez, es a cualquier organismo vivo. a cualquier organismo, a Muchos de cualquier. ustedes tienen plantas, entonces pasa exactamente lo mismo. Pueden darles ustedes el nutriente más pro del mercado, pero si la condición de estado de su acuario no es la adecuada, no van a nutrirse. Esa es la realidad. Entonces, está la idea que acabo de exponer, muchos están de acuerdo con ella y lo que llama la atención es que estamos hablando de asimilación de nutrientes a nivel celular. Y ustedes verán en lo sucesivo por qué hay que referirse al nivel celular. Continuamos. Déjenme darle que sí, admitir, ya. Entonces, seguimos. Cuando me paro mucho, no entra como que se duerme Es normal, pero no te preocupes, tú tienes todo el tiempo del mundo. No, A nuestras no, pláticas vamos despacio hasta que entre. a veces duran hasta 3 horas, ¿eh? Así que no te preocupes, no hay nada que nos detenga. Solo que se vaya el internet. Pero Sí, solo que se vaya el internet. sí, pero adelante, ¿eh? Ya salió ya. Bien. Dice, importante que nosotros tenemos que saber para poder favorecer el proceso de absorción de los nutrientes por la célula. ¿De qué nutrientes estamos hablando? Porque hasta ahora hablamos de nutrientes, pero no le hemos puesto apellido a esos nutrientes. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener bien claro, cuáles son los nutrientes de nuestros peces. O sea, cómo voy a aportar nutrientes para que las células del organismo de nuestros peces lo asimilen y se convierta en energía, se convierta en reproducción, se convierta en color, etcétera, etcétera. Bueno, si hay alguno que sabe cuáles son esos nutrientes, me lo puede ir diciendo por el chat, que lo estamos viendo ahí, no hay problema. Y si no, yo se lo voy a decir. Primer nutriente, y yo se los voy a ir dando con un cierto orden de prioridad. El primer nutriente se llama proteínas. Luego vamos a profundizar, a esclarecer un poco el término el concepto de proteína. Yo les puse entre paréntesis que las proteínas tienen dos orígenes, o sea, podemos tener proteínas de origen animal y podemos darle a nuestros peces proteínas de origen vegetal. Ese cambio es importante en nuestros conceptos, en nuestras ideas. O sea que proteína no es abstracto, sino
mira, aquí hay uno que me dice proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Perfecto. Perfecto. Entonces, como ya me lo dijo, ya yo le voy a subir todos los Perfecto. nutrientes. Aprovechando, nos acaban de indicar el Zoom que nos quedan 10 minutos, pero no Sí. te preocupes. No, Cuando se cierre, no. nos salimos todos y regresamos Sí. sobre el mismo enlace. Volvemos a empezar otra vez donde te quedaste. Sí. Bueno, aquí yo se los puse. Claro, lo único que yo aquí les di fue un cierto orden de prioridad. Y después verán por qué les di ese orden de prioridad. Proteína, lípidos, que entre paréntesis les puse cuáles son los lípidos que los peces más agradecen y que menos daño le hacen, que son los conocidos por nosotros como omega 3, 6 y 9. Las vitaminas. Es importante este detalle de las vitaminas. No es vitaminas en abstracto, sino son dos tipos de vitaminas a las que nosotros le damos a nuestros peces, o le podemos dar: hidrosoluble y liposoluble. Carbohidratos. Les pongo el tema de los carbohidratos en cuarto lugar, porque la función de los carbohidratos es energético, y después veremos también algo sobre ese tema. Y por último, minerales, que hay diferentes tipos de minerales, que yo les puse y les mencioné algunos aquí. Unos son minerales traza por la cantidad que consumen y otros son minerales más frecuentes, pero también verán que son en pequeñas cantidades lo que van a consumir. Pasamos a la siguiente. Creo que tenemos unos minutos todavía. Dice la pregunta: ¿qué es una proteína? Aquí empezamos a profundizar un poco en qué es una proteína. Si alguien lo sabe, pues bienvenido sea. Adelante, Si participen. No, y si no, no seguimos. Dice, déjenme ver aquí un chat. Aquí hay uno que me dice compuestas de aminoácidos. Yo le digo, cierto, compuestas de aminoácidos, pero falta un detalle que es importante. ¿Cuál es el detalle que es importante aquí? Que una proteína son moléculas orgánicas que forman parte de las células. Ese detalle es importante. Fíjense que estamos hablando que el nutriente que nosotros queremos que los peces asimilen es una molécula que está dentro de determinada célula. O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la nutrición cuando hablamos de proteína? ¿En qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en cómo las células del organismo se apropian. Por favor, ¿pueden cerrar su micro? Porque no podemos escuchar. Moisés y Raúl, sí. Por favor, cierren su micro. Moisés lo cerró ya. Gracias. Bien. Sígame. Estamos hablando de la importancia del concepto de que la proteína es en primera instancia una molécula orgánica. Una molécula nosotros a simple vista no la podemos ver. Eso hay que verlo con un microscopio electrónico. Y no podemos, o sea, ya esto les está indicando a ustedes que cuando hablemos de proteína, estamos hablando de una cosa infinitamente pequeña que nosotros no detectamos y no vemos. Y se la estamos dando a los peces para que los nutran. Ahora, lo que me decía, no, todavía no llegamos a lo que... Las proteínas tienen dos orígenes. Al inicio yo lo dije. Pueden ser proteínas de origen vegetal o proteínas de origen animal. Y, por supuesto, estas proteínas están compuestas por moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos.
Ese es un detalle. O sea, tenemos una molécula orgánica que a su vez está compuesta por moléculas más pequeñas que nosotros conocemos como aminoácidos. Y otro detalle, un grupo de estos aminoácidos no pueden ser sintetizados adecuadamente por los peces. Quiere decir que no pueden ser producidos adecuadamente por los peces, que se les llama aminoácidos esenciales. Ahora viene la pregunta: si los peces no son capaces de producir los aminoácidos esenciales, ¿cómo son capaces de nutrirse de esos aminoácidos esenciales? Nada más que hay una respuesta. Una solita, una solita, una solita. Nosotros tenemos que aportar a la dieta de nuestros peces aminoácidos esenciales. O sea, alimentos que contengan aminoácidos esenciales para que los peces, a través del proceso de nutrición, adquieran esos aminoácidos esenciales y desarrollen las funciones biológicas que les hacen falta. Ese es el pedacito que le agregué al tema de moléculas orgánicas y el tema de los aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la idea esencial aquí? Que cuando nosotros alimentemos, tenemos que favorecer los procesos de asimilación de los aminoácidos a nivel celular. Y entonces asalta una pregunta que es lógica. Bueno, ¿y cómo? Con los recursos de nosotros favorecemos la asimilación de los aminoácidos a nivel celular. Si es una molécula pequeña dentro de otra molécula y que a su vez eso ocurre a nivel celular. ¿Cómo lo logramos? Aquí viene la otra parte de la intervención. Dice, ¿cómo favorecer la asimilación de los aminoácidos? O sea, esto yo le estoy diciendo lo que podemos hacer los acuaristas. Desde nuestros recursos. No tenemos un microscopio electrónico, no tenemos equipo para fabricar aminoácidos. Tenemos que darles a nuestros peces los aminoácidos que la naturaleza nos aporta y con determinados conceptos para que las células puedan apropiarse. ¿Cuáles son estos ideas? Miren, yo les pongo aquí una imagen para que ustedes, tratando de hacerla lo más didáctica posible, para que entiendan el tema. Miren, esta cadena que ustedes ven aquí es una proteína. Y cada eslabón, háganse la idea, que es un aminoácido. Y esta otra cadenita que tenemos aquí es otra proteína y cada eslaboncito es un aminoácido. Ahora seguimos. En resumidas cuentas, las células de los peces, de lo que se alimentan, no es de las proteínas, es de los aminoácidos que componen las proteínas. Eso hay que tenerlo en nuestra mente claro, porque cuando vamos a decidir con qué alimento le damos a nuestros peces, o sea, qué alimento le damos a nuestros peces, tenemos que ver qué aminoácidos contiene ese alimento. Porque si no sabemos qué aminoácidos contiene, nosotros no sabemos cómo estamos nutriendo a nuestros peces. Dice que nos queda un minuto. Entonces, aquí yo le puse un detalle. Esta proteína gorda que está aquí, con eslabones gordos, fuertes, esas son proteínas que existen en la realidad muy resistentes a su ruptura en aminoácidos por separado. Ejemplo de esas tipos de proteínas no digestivas
porque cuesta mucho trabajo romper ese eslabón